¿Quién era Yahvé antes de convertirse en el falso Dios de la tierra? ¿Cuál era su actividad? ¿Qué era lo que hacía? Bueno, vamos a intentar responder según nuestra visión y nuestra investigación de todo este tema. Cuando se plantea esta pregunta, desde el punto de vista religioso, pues te dan una respuesta. Y bueno, ustedes saben que ellos creen que Yahvé es el Dios verdadero. Por lo tanto, la respuesta es que antes de la creación, Dios existía eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfectamente completo en amor, comunidad y gloria, antes del comienzo del mundo y bueno, desde la eternidad. Yahvé, desde esa percepción, ¿no?, como un Dios verdadero, estaba preparando la creación para todo lo que iba a hacer. Pero cuando se investiga sin el velo religioso y se entiende quién realmente era Yahvé, pues la historia es mucho más oscura de todo esto que nos cuenta la religión. Y claro, tenemos que ir a historias anteriores al Génesis, anteriores a la Biblia que conocemos. Porque sí, hay culturas que tienen textos considerados sagrados o religiosos, podríamos decirlo de esa forma, que son anteriores al Génesis bíblico. Por ejemplo, está la tradición sumeria, Yahvé como Dios. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació esta historia de un Dios conocido como Yahvé, Jehová, Tetragramatón, que comenzó eligiendo un pequeño pueblo y luego se transformó en el supuesto Dios de la humanidad? Un antiguo texto y varias inscripciones antiguas muestran que en los inicios de la religión hebrea se conocía un Dios supremo al cual se llamaba Elión, que tenía 70 hijos. Entre ellos figuraba Yahvé. Entonces, primer punto, antes de que Yahvé se convirtiera en el Dios de la tierra, pertenecía a un grupo de los 70 hijos de un ser superior llamado Elión. Recuerden que estos son falsos dioses, los Elohim, que contactaron a las culturas antiguas. Elohim igual a razas extraterrestres que con su tecnología lograron gobernar los pueblos antiguos. Entonces, Yahvé estaba dentro de ese grupo de 70 hijos de el Elión, el Dios supremo. Yahvé también tenía una compañera llamada Asherá, una diosa que también hacía parte de esos dioses menores. Eso quiere decir que Yahvé no era ningún dios principal. El principal era Elión y que además había otros dioses similares a él. Entonces fue él quien hizo creer a la humanidad que era el único Dios todopoderoso. Una historia sumamente parecida a la historia de la creación sumeria. Entonces, ¿cuál era la condición de Yahvé antes de convertirse en lo que hoy considera gran parte de la humanidad, ¿no?, que es el Dios supremo? Era un Elohim menor, un ser extraterreno, físico, corpóreo, que pertenecía a un grupo de Elohims que principalmente se establecieron en lo que es Medio Oriente. Estos seres estaban por allí y había un superior, un jefe, que era el Elión, que tomó esa zona de Medio Oriente y la repartió tierras a cada uno de sus hijos. A los 70 hijos que tenía, a cada uno le dio un pueblo, le dio una misión y le dio un territorio. En Deuteronomio hay una cita que dice que cuando el Altísimo o el Elión repartió las naciones, a Yahvé le tocó una heredad. Y la porción de tierra que le tocó es la tierra de Israel y su pueblo, los descendientes de Jacob. El pueblo de los hebreos, aquel pueblo que comenzó eligiendo desde Abraham en Ur de Caldea. A partir de ahí, de haber elegido su pueblo, pasaron milenios y él empleó una estrategia para no solamente gobernar sobre un único pueblo, sino gobernar sobre toda la humanidad. Pero antes de ser ese supuesto Dios de la humanidad, ese era el rol que tenía, un Dios menor. Dentro de la historia sumeria tenemos un texto que es el Enuma Elish, y ahí habla de una pareja de creadores primordiales, Apsu y Tiamat. Ellos crearon una serie de deidades de las cuales nacieron otras razas. Una de ellas fueron los Anunnakis, conocidas por su líder Anu. Entonces, la historia Anunnaki es bastante parecida a la historia de el Elión y sus hijos dioses menores, porque en la historia de los Anunnaki también había un líder supremo que era Anu. Y debajo de Anu estaba un número de hijos, cuyos hijos principales, por ejemplo, era Enki y Enlil. Y se asocia mucho la figura de ese dios sumerio llamado Enlil a la figura del dios del Antiguo Testamento llamado Jehová. Entonces, Yahvé o Jehová es el mismo Enlil, uno de los hijos de Anu. Es decir, también un dios inferior, no era el dios principal. También la influencia de estos Elohim ahí en Medio Oriente contempló la creación, entre comillas, de seres humanos, de unas razas híbridas de humanos que, bueno, lo hicieron a partir de manipulaciones genéticas, mezclando la genética humana con genética animal, y así crearon diversas razas híbridas. También se mezclaron con las mujeres humanas,
lo que relata, por ejemplo, el libro apócrifo de Enoc o el mismo Génesis 6, y esto provocó la raza de gigantes y otras razas híbridas que esta rebelión provocó aquí en el planeta Tierra. Entonces, junto a la humanidad terrestre, la raza natural de este planeta, comenzaron a cohabitar aquí otras razas antinaturales. Muchas de esas razas fueron borradas por el diluvio. Por eso estos seres se presentaban como los dioses creadores, porque tenían la tecnología o siguen teniendo el avance tecnológico a nivel genético para poder crear cuerpos biológicos, especies híbridas, y eso desde aquel entonces los colocó en un nivel de superioridad en comparación a la humanidad inicial, una humanidad primaria en aquel tiempo cuando ellos llegaron acá. Entonces está la pregunta, ¿es Yahvé un Anunnaki? Sí, Yahvé está dentro de esa tipología, los que del cielo venían, seres degradados, reptiles. Yahvé hacía parte de ese grupo, que son los mismos Elohim. Los Anunnaki son los mismos Elohim, solo que Anunnaki es el término que se le puso en Sumeria. Uno de los primeros que dio a conocer toda esta historia hacia el año 1876 fue el asiriólogo inglés George Smith. Él publicó el relato caldio del Génesis después de estudiar las inscripciones cuneiformes asirio-babilónicas. Porque claro, en ese momento pues no era muy conocido esta historia asirio-babilónica que es previa al Génesis. Porque este Génesis babilónico es el que nos entrega información para entender que la historia del Génesis no es original de la Biblia, sino que pertenece a unas culturas anteriores. Y en dichas culturas anteriores, las deidades eran conocidas como Anunnakis y claramente se muestran como seres venidos de lo alto con tecnologías, básicamente seres extraterrestres. Y al comprender esa historia entendemos que al ser la misma del Génesis, se puede deducir que el Dios o los Elohim que se mencionan en el Génesis, pues serían las mismas tipologías, es decir, los mismos seres extraterrestres que relatan las historias sumerias. Solo que en la Biblia se adapta a la cultura hebrea. Smith realizó un hallazgo sorprendente. Múltiples pasajes de la Biblia, en especial del Génesis, son una copia casi literal de la epopeya de la creación babilónica El Enuma Elish. Eso significa que existe un texto escrito en un dialecto babilónico como mínimo 1000 años más antiguo que los textos bíblicos. Esto fue un descubrimiento muy importante porque ahí se comienza a caer la figura del Dios del Antiguo Testamento como un Dios supremo. Y algunos ya comenzaron a entender ahí de que no, esto no es ningún Dios. Esto que se relata en el Génesis son los mismos Anunnakis del Enuma Elish. Falsos dioses, seres corpóreos que dominaron o influyeron en estas culturas. Así que Yahvé, antes de ser considerado el Dios de Israel y luego el Dios de la humanidad, hacía parte de estas hordas de los Elohim, de seres reptiles que ya comenzaban a hacer sus manipulaciones, empezando por Medio Oriente. Este descubrimiento fue clave, el de George Smith, hacia 1876, para entender el origen incluso de Yahvé dentro de las historias humanas. Y el origen de la influencia de este ser está en Sumeria, pero en Sumeria no se le veía como un dios supremo, sino que se le catalogaba como un ser que estaba dentro de un grupo llamado los Anunnakis. Luego, cuando ya se profundizó en las investigaciones bíblicas, se entendió de que el grupo al que Yahvé pertenecía era precisamente a los hijos o a los subordinados que tenía el Dios supremo Elión. Luego, a partir de que Yahvé elige un pueblo por mandato de Elión, el Dios superior a él, y se le designa un pedazo de tierra, comienza la operación Yahvé o el plan Enlil para tomar posesión de Israel y evidentemente más adelante posesión del planeta Tierra. Miren que esta historia dista mucho de la visión religiosa, ¿no? De que Dios estaba por allá en la eternidad con su Hijo, con el Espíritu Santo, creando el mundo. Por supuesto que no tiene nada que ver. Aquí estamos descubriendo la agenda de este ser antes de convertirse en Dios. El plan de Yahvé era tomar posesión de Israel y establecer un sistema religioso dominante, con leyes y moralidad autoritarias. Yahvé ordenó muchas matanzas sangrientas para subyugar a otros pueblos y mantuvo un conflicto con Egipto, Babilonia y Persia. Yahvé también requería sacrificios de animales y hasta humanos. O sea, comenzó a crear un sistema religioso a la fuerza, con autoritarismo cuando eligió a su pueblo. Y eso lo demostró en el Éxodo cuando mandó a cada uno a tomar una espada y acabar con su hermano, el amigo o el vecino, todo aquel que no estuviera de acuerdo con Yahvé. Y ahí cayeron
unas 23.000 personas. Eso fue una matanza increíble en el Éxodo. Y esto fue para atemorizar al pueblo y decir, si ustedes no me obedecen, esto es lo que va a pasar. Además de esto, era muy celoso y posesivo y destruía a quienes no lo adoraban. Los que adoren a otros dioses, al sol, la luna o todo el ejército del cielo, morirán lapidados. Estas eran las amenazas de Yahvé y así se graficaban, por ejemplo, en estas estatuillas a los Anunnaki, seres reptiles con caras de serpientes, y esta posiblemente era la naturaleza física de Yahvé. Seres con unos comportamientos hostiles, y dentro de esos comportamientos pues estaba la venganza, las guerras, bueno, las masacres que hacía Yahvé a cada rato si no le adorasen. Entonces, a punta de sangre comenzó a construir ese sistema religioso basado en un pueblo elegido que posteriormente se convirtió en un pueblo que siguió al pie de la letra sus ordenanzas hasta apoderarse del mundo. En pasajes bíblicos se describe un tipo de aeronave, bueno, la columna de fuego de Yahvé. La gloria de Yahvé era la nave de este Elohim. La cita conocida de los 185.000 asirios, los cuales acabó el ángel de Yahvé. Eso demostraba el poder armamentístico que podía llegar a tener Yahvé. Yahvé también como una deidad negativa o un vampiro energético. Bueno, ahí es donde entran los sacrificios de sangre, tanto en el tabernáculo como en el templo. Y bueno, también las distintas ofensivas que hacía Yahvé en contra de otros pueblos, como por ejemplo los asirios, ¿no? 185.000 en una sola noche. Imagínense el banquete energético y de sangre que podía obtener allí. Entonces era una entidad biológica, pero regresiva, cuya alimentación pues se basaba en este tipo de sacrificios. Utilizaron la imagen de Jesús, el mensaje de Jesús, y mezclaron los textos, los evangelios, por ejemplo, que contenían el mensaje de Jesús con la tradición hebrea y conformaron la Biblia desde el 325. Y a partir de ese momento se creó una religión universal, que es la religión católica. La estrategia de crear esta religión era trasladar la imagen de Yahvé como Dios, sacarla solamente del culto de su pueblo elegido y convertirlo, a través de la manipulación de la imagen de Jesús, convertirlo en el Dios universal. Para eso crearon la religión universal, que eso es lo que significa religión católica, religión universal. Entonces, a través de la religión católica, la imagen de Yahvé pasó de ser adorada por un único pueblo a ser adorado por gran parte de la humanidad. En eso consistió la estrategia. Y hoy en día, los seres humanos siguen adorando al Dios de Israel, que ya vemos que es un Anunnaki, un ser regresivo, un reptil, que antes de convertirse en ese Dios supremo, era un súbdito de un Elohim mayor. Y si vamos al libro secreto de Juan, por acá también hay una referencia sobre ese origen de Yahvé. Bueno, ya esto es antes de la tierra, ¿no? En los tiempos, en el universo, cuando se da esa rebelión, cuando se crean precisamente estas razas regresivas en humanidades distorsionadas, en humanidades donde, bueno, precisamente se crea el mal. Una historia que ya hemos hablado muchas veces en el canal. En este libro está la referencia, ¿no? El primer gobernante, que es el primer arconte Yaldabaoth, violentó a las humanidades y engendró en ella dos hijos. Uno primero y uno segundo, Elohim y Yahvé. Elohim tiene la cara de un oso y Yahvé tiene la cara de un gato. Uno es justo y el otro es injusto. Entonces, aquí lo que quiere decir es que esas humanidades distorsionadas invadieron humanidades que estaban en un proceso de desarrollo natural y las incidieron a nivel genético, bueno, todo tipo de manipulaciones. Imaginemos lo mismo que estos Elohim hicieron a esta humanidad terrestre cuando llegaron acá. Bueno, ya eso lo habían hecho en otros mundos. Y de ese proceso de manipulación se crean entidades y razas híbridas de la mezcla de estas razas regresivas con humanidades. Y en este caso, el libro explica que se producen dos hijos, ¿no? En el símbolo, Elohim y Yahvé. Dice que uno es justo y el otro es injusto. De esta mezcla, o más bien de esta manipulación a las humanidades, se producen dos poderes o dos fuerzas para dividir el poder del bien y el mal. Y colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Manipulan los elementos de los planetas físicos para densificar más esta materia y así retrasar el proceso de las humanidades. Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía engañar. Entonces Yahvé es el mismo Caín. Por eso en el Antiguo Testamento Yahvé protege a Caín, porque era el mismo, era una manifestación física, por así decirlo. Es como decir, el primer cuerpo que tuvo Yahvé es el personaje que en el Génesis se llama
Caín. Por eso Caín, que es el injusto, acaba con Abel y a pesar de haber hecho esa acción negativa, Yahvé lo protege, no lo castiga. Lo destierra, pero lo protege. Y de Caín surge una raza, un linaje, que es el famoso linaje de la serpiente. Es decir, el linaje de la serpiente, que más adelante de ese linaje se desprendería el pueblo hebreo, algo que también ya hemos hablado en el canal, hemos hecho el seguimiento de ese linaje de sangre que lleva hasta Caín. De ese linaje se desprende hacia el futuro el pueblo que luego a él le correspondería, el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel. O sea que los hebreos al final son hijos de Yahvé en ese proceso de descendencia. El mismo Jesús lo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ahí él está haciendo una referencia a Caín, esa primera manifestación oscura de Yahvé en el planeta Tierra. Claro, en la historia del Génesis, que es una historia falsa, no vayamos a pensar que eso es real todo lo que dice ahí, dice que es hijo de Adán y Eva y todo esto, pero no es cierto. Caín y Abel son hijos de la rebelión, cuando el primer gobernante, como dice acá, violenta a las humanidades. Esto sucedió antes de la tierra. Ya cuando está la historia, ya aquí en la tierra, Yahvé llega aquí ya perteneciendo a ese grupo de seres caídos o de razas regresivas que llegaron aquí con sus naves, cayeron aquí y se establecieron. Así que este origen que menciona el libro secreto de Juan es antes de la tierra. Yahvé llega aquí físicamente y uno de los primeros nombres que tuvo fue Caín. Caín es el mismo Yahvé. Es un tema que genera muchas dudas, quizás mucha confusión, pero yo les recomiendo que busquen en el canal los videos que he hecho hablando sobre por qué Yahvé y Caín son el mismo. Ahí pueden profundizar. Y ya con esto complemento o hago una conclusión sobre quién era Yahvé antes de convertirse en ese Dios de la tierra, ¿no? En ese falso Dios. Todos los pueblos desde la antigüedad le dieron nombre a la figura de Dios en la necesidad de buscar a un ser supremo, ¿no? Es una condición natural del ser humano. La gran inocencia humana, porque claro, cuando estos seres llegan aquí, éramos hombres iniciales. Si aún hoy en día no comprendemos muy bien esto, lo que ocurrió, imagínense en esa época. Claro, veíamos seres que venían de lo alto con superpoderes porque tenían gran tecnología y los seres humanos se inclinaban ante ellos porque pensaban que eran dioses. Entonces esa ignorancia humana inventó dioses y estos falsos dioses eran los descendientes de esa figura del demiurgo, de lo que el libro secreto de Juan describe como Yaldabaoth, es decir, pertenecen a esas razas desviadas en el universo que llegaron aquí al planeta Tierra. Y estos seres tenían una condición, que eran dioses castigadores, oscuros, dioses que imponían estatutos, leyes o mandamientos a los pueblos. Se aprovecharon de la ignorancia de los seres humanos y comenzaron a manipularnos para que el mismo humano violentara las mismas leyes de la naturaleza. Ese demiurgo aprovechó nuestra ignorancia de un planeta primario y se hizo Dios sobre los ignorantes de Dios. Buscó entre todos aquellos de la tierra al pueblo más retrasado espiritualmente, a una nación guerrera, nómada, a ese pueblo que quería poder sobre los demás. Un pueblo que tenía la genética Elohim, porque recuerden que son descendientes de ese linaje de la serpiente. Y creó un culto ahí para ser adorado y ese fue el caldo de cultivo para oprimir a este planeta, aprovechando que tenía ese pueblo mimetizado, ¿no?, en medio de la humanidad. Así el falso Dios, el invasor de mundos, el arrancado y expulsado de la batalla de los cielos, como lo dice Apocalipsis 12, el impostor de la vida, el destructor bíblico del planeta, que por ejemplo en el Tíbet se le conoce como Mara. En la India, lo que nosotros conocemos como Yahvé es el mismo Shiva o Kali, ¿no?, los dioses del caos, de la destrucción. Satán, Lucifer, es el mismo Satanás, el demonio para los cristianos, Yahvé, Jehová para los judíos, como escribieron en sus secretos libros los hebreos. Miren lo que dice en uno de sus textos. Tenemos un solo Dios. Sabemos que la única religión verdadera es la ley mosaica. Sabemos que dentro del principio de la ley de los contrarios existen dos fuerzas que equilibran el universo. Ellas son llamadas el bien y el mal. Esa es la estrategia de estas fuerzas oscuras para dividir, porque el origen del universo no está fundamentado en fuerzas opuestas de bien y mal, sino más bien fuerzas complementarias. Y ya sabemos de dónde viene esto del bien y el mal, ¿no?, que es la estrategia que ellos utilizan cuando invaden humanidades. Así fue que el primer gobernante violentó a esas humanidades antes del planeta Tierra y creó estas fuerzas contrarias de Elohim y Yahvé. El uno representa el espíritu y el otro la materia. Sabemos sus nombres propios
de bien o mundo espiritual, el cual será representado por el señor Atón y la energía del tercer logo, y el mal, el mundo diabólico, representado por Yahvé. Miren que ellos dentro de sus textos dicen lo mismo que dice el libro secreto de Juan. El mal o el injusto es representado por Caín Yahvé. Y aquí lo dicen, ¿no? El mal o el mundo diabólico es representado por Yahvé. Nuestra raza judía conoce a ciencia cierta la tesis y la antítesis del campo espiritual. Nuestros ancianos cabalistas de tiempo completo conocen estas grandes verdades y realidades. Ellos lo saben, ellos saben quién es su Dios. Ellos saben que adoran a Lucifer. Fue hace millones de años terrestres que ese dragón fue arrojado de las estrellas. Cuando la rebelión llega aquí al planeta, expulsado de los mundos y universos que quiso invadir, de los lugares donde la luz destruye las tinieblas, huyó por el daño causado a otras humanidades antes de la nuestra y llegó aquí cuando el hombre terrestre iniciaba en este planeta su existencia. Se refugió en él, o más bien se escondió, y esto es lo que resalta, ¿no? O señala el Apocalipsis 12, cuando dice que el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra y desde su llegada aquí engaña al mundo entero. Y el engaño es hacerse pasar por Dios. Era un mundo inicial, este planeta, y el hombre terrestre apenas formaba su espíritu. No teníamos capacidades para poder distinguir el engaño. Bueno, aún hoy en día nos cuesta. Jehová vagó por las tinieblas del espacio por millones de años sin haber encontrado lugar para él, por haber sido expulsado de los límites de la luz. Cayó al sistema solar de la Tierra y esto sucedió hace millones de años. Cuando llegó aquí, se hizo pasar por Dios y dijo haberlo creado todo hace 6.000 años. Los hebreos dicen que el mundo, la creación en sí, tiene 6.000 años. Toda esa historia del Génesis, toda la historia humana, tiene 6.000 años. Y esa es la forma en que ellos cuentan el tiempo, ¿no? Y eso así se los enseñó su Dios y mucha gente cree que es así, a pesar de que la ciencia, por ejemplo, dice otra cosa. Por ejemplo, la civilización sumeria tiene más de 13.000 años. Pero bueno, esa es la historia que muchos se creen. Un engaño en el que se oculta su verdadera identidad como demiurgo y así se adjudica la creación del mundo y del hombre. Esto es una falsedad que lastimosamente hasta el día de hoy es aceptada o creída por una parte de la humanidad y así se protege su verdadera identidad. Es decir, haciéndose pasar por Dios, protege su verdadera identidad de Satanás, Adonai o un Elohim. Básicamente un ser extraterreno que, bueno, creó alrededor de sí una imagen divina, ¿no? Mostrarse como el Dios supremo, el Dios de la tierra. Así que en conclusión, ¿quién era Yahvé antes de convertirse en Dios? Era un ser biológico extraterrestre, procedente de otros mundos, perteneciente a razas degradadas, de instintos bastante hostiles, bastante negativos, ¿no? De estas razas reptiles, sedientas de sangre, de violencia, de manipulación, y en algún punto del tiempo universal llegó al planeta Tierra, cayó al planeta Tierra junto a otras razas, perteneciente, ¿no? A un grupo que tenía sus superiores, como el Elión o, desde la tradición sumeria, Anu. Y dentro de esta repartición de tierras, a él le correspondió su pedazo de tierra y su pueblo. Así que era un subordinado de un Elohim superior y al pasar el tiempo, porque era un ser astuto, utilizó a su pueblo elegido para lograr el control mundial y también para mostrarse como el Dios verdadero. Se aprovechó de la influencia que ha tenido este pueblo en la humanidad para lograr ese objetivo. Y hoy en día este ser que antes era físico, perdió su cuerpo físico en algún punto, un tema que también hemos tocado, y hoy en día habita o vaga por las dimensiones energéticas de baja vibración, esperando el momento adecuado y que su pueblo reconstruya el tercer templo y a través de las tecnologías, de las aperturas de portales y de ciertos rituales, poder volver a tomar cuerpo en el anticristo. Y se va a sentar en ese tercer templo. Está esperando esta entidad volver a manifestarse en la dimensión física. Y para eso necesita a este pueblo fundamentalista que está haciendo todo lo posible para culminar este plan y que así su Dios se corone como el rey del mundo. Afortunadamente, es un plan que le durará bastante poco. Pero bueno, aquí entendemos, de acuerdo a lo que yo les puedo entregar en esta investigación, realmente cuál era la identidad de Yahvé antes de hacerse pasar por Dios. No es más por este video. Si les gustó, les agradezco un like, compartirlo para que llegue a más personas. También les invito a que se suscriban. Y nada, nos vemos en un próximo video.